en un sentido alarmante de ver, porque en iglesias conocido como iglesias pentecostales, ya muchas veces no se escucha mensaje en lengua o profecías, y otras cosas que pasan es que muy a menudo hay cosas o profecías del propio corazón de la gente, realmente no vienen del corazón de Dios. Y yo veo un enfriamiento bastante grande en cuanto al mover del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viviendo nuestras vidas, dando más libertad al Espíritu Santo en nuestras vidas. El apóstol Pablo hablaba que él decía que él hablaba en lenguas más que todos. Vea la vida del apóstol Pablo, qué clase de ministro era, evidencia de un hombre lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que si somos honestos, que en nuestras vidas, personalmente yo mencioné la otra noche, lo que yo tuve el año pasado no es suficiente para hoy. Porque, como yo mencioné hoy, si estamos ya entrando en las fiestas de expiación, yo necesito mucho más el Espíritu Santo en mi vida. Y vamos a estar mirando lo que Dios ordenó para esta ofrenda, la ofrenda vegetal, para que fuera acepto delante del Señor. Entonces, en primer lugar, como yo dije, había 3 formas que ellos usaron el aceite para hacer esta ofrenda, porque había diferentes tipos de ofrenda vegetal. Pero dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de primera cosa, flor de harina. Entonces voy a pensar que soy y incluso esto es el ofrendante. No es el sacerdote haciendo esto, pero es el ofrendante que quiere acercarse a Dios, quiere venir con acción de gracias y ofrecerse por todo lo que Dios le ha dado. Entonces él toma flor de harina, después dice sobre la cual echará aceite. Pues sabemos que el aceite habla del Espíritu Santo. Y vamos a mirar 3 maneras como Dios ordenó que usara el aceite en esta ofrenda vegetal. En este caso, sobre la cual echará aceite. Que ahí sobre la flor de harina, que echando el aceite. Y después dice, y pondrá sobre ella incienso. Pues en la palabra de Dios el incienso habla de oración, habla de adoración, ministrar al Señor con un corazón en adoración, bendiciendo al Señor. También intercesión habla el incienso, porque cuando se quema el incienso, el fuego quema el incienso, esto despierta un sabor muy rico, un olor muy rico por quemar el incienso. Entonces, sigamos, la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote, tomará el sacerdote su puño lleno de la flor, de harina del aceite con todo el incienso, irá a arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Ahora, aquí va algo también muy importante para los ministros, los sacerdotes. Porque cuando el ofrendante traía la harina, donde había echado aceite y el incienso, el sacerdote metía su mano. La Biblia dice ahí, como usted puede leer, dice que su puño lleno de la flor de harina, significando que ese sacerdote tiene una opción. ¿Cuánto debe sacar y cuánto debe dejar?
Porque después de que hicieron, esa ofrenda, todo lo que sobró quedó para el sacerdote. Y el sacerdote entonces era parte de su comida con su familia. Entonces, como sacerdote nosotros, siempre estamos enfrente de una opción, una tentación, si quiere llamarlo de esta manera. Porque él podría sacar un puño chiquitito, sabiendo que el resto queda para mí. Y si queda con un puño chiquitito, está robando al ofrendante. Entonces ahí estaba esa opción de llenar su puño, porque esto iba para el ofrendante, iba para Dios, porque esto iba a ser quemado y Dios lo iba a recibir. Y significa que él quedaba con menos. Entonces, en nuestras vidas, esto habla de integridad. La integridad es algo que hay tanta falta hoy día de integridad. Uno lo ve muy a menudo. Y yo quiero decirle una cosa. Cuando llevan su cuerpo al cementerio, y la gente regresa del cementerio y usted ya está enterrado, ¿sabe qué van a recordar? No van a recordar de su iglesia grande. No van a recordar de los muchos milagros que el Señor hizo en su ministerio. Pero van a recordar si usted era un hombre de integridad. Yo sé de qué estoy hablando. Si era un hombre de integridad o no. Yo no me gusta hablar de mí mismo, pero es la única forma que puedo hablar de qué estoy diciendo. Yo fui a Chile, me quedé 9 años en esta nación. Cuando fui, yo no conocía a ninguna persona en esta nación. Y Dios comenzó a hacer muchas cosas y me abrió todo el país, donde ministré a miles de los pastores en Chile. Pero después yo no estoy seguro, pero tal vez algunos 6 años de estar allá, yo estoy sentado entre un grupo de pastores y ellos están conversando. Y de una manera salió mi nombre. Y un pastor dijo, yo doy gracias a Dios por hermano Allen, porque él ha andado entre nosotros con integridad. Ahora, hubiera dicho, ha andado porque yo vi mucha gente convertida, mucha gente recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Dios hizo bastantes milagros que realmente no eran milagros. Y muchas cosas que el Señor permitió. Yo tenía 2, si quiere llamarlo como escuelas, con 300 alumnos. Pero nada de esto mencionó. Ha andado entre nosotros en integridad. Y esto es una muestra que Dios puso enfrente del sacerdote. ¿Es un hombre de integridad o no? Porque si quitaba poquito, está robando el ofrendante y Dios mismo. Porque el puño lleno fue quemado y llegó a Dios. Entonces, algo para recordar, hermano, y algo para pensar, como Dios en este caso dijo, echa aceite sobre la flor de harina, o una forma que Dios debe llenarnos más y más con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sigamos leyendo. Dice, para memorial, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ahora, siga, 2:3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ahora, cuando ofreciere ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura. Entonces, en esta ofrenda había cosas prohibidas que no podrían poner. No podían poner levadura.
porque la levadura habla del pecado. Entonces, que nos muestra si para mí de levantar esta ofrenda de olor grato delante del Señor, mi vida tiene que ser una vida donde no hay nada de levadura en esta ofrenda. Que nos muestra, por ejemplo, como la palabra nos dice en diferentes partes de palabra, esto, por ejemplo, hay algo, 1 de Pedro, capítulo 2, 22 y 23. 1 de Pedro 2, 22 y 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces vemos esta tremenda verdad, porque la Biblia habla de diferentes clases de levadura. Los mencioné, creo que fue anoche, pero vemos que había levadura de Herodes, la mundanalidad, la levadura de los saduceos, doctrina falsa, la levadura de los Gálatas, legalismo, la levadura de los corintios, inmoralidad y orgullo, levadura de los fariseos, hipocresía. Que nos muestra si Dios va a recibir mi vida como acción de gracias, y yo estoy dando gracias al Señor. Entonces, hay cosas que Dios dice que no puede tener en su vida. Entonces, hay una buena pregunta para hacer. Dios está aceptando mi ofrenda. Como yo puse allí, digamos, Romanos 12:1, os ruego que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Pues, ¿cómo está mi ofrenda? Aunque tal vez yo creo que está llegando bien, pero Dios está recibiéndolo. Porque Él dijo, no puedes poner ni nada de levadura en esta ofrenda. Ahora vuelve, hermana, hasta donde estuvimos en Levítico capítulo 2. Hasta, sigue 2, 3, ok, 2, 5, perdón. Sube hasta 4. Veamos 3. Y al que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofreciere ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, que ya vimos esto. Y en este caso dice amasadas con aceite. Ahora, esto es mucho más que solamente derramado. Porque si en este caso, esta clase de ofrenda de vegetal, tenían que echar bastante aceite y además de esto, comenzar a mover la flor de harina con el aceite para que el aceite pasara por todas las partes. Y como lo que yo he hecho no es suficiente, ahí tengo que echar más. ¿Qué nos muestra esto a nosotros, hermanos? Yo quiero que están mirando en esta noche lo que Dios espera de su vida. Él espera de mi vida. Porque el pan representa a nosotros. Y Él dice, tiene que amasar esta flor de harina con aceite. Que donde no queda nada, yo estoy haciendo acá, y veo que todavía me quedan algunas partes de la flor que todavía no ha penetrado el aceite, que significa más aceite. Más aceite. ¿Cómo ve tu vida, hermano ministro?
hermano predicador, hermano cantante, hermano músico. ¿Está dejando el Espíritu Santo hacer esto en tu vida con el aceite? Que significa que no hay ninguna área que no ha sido tocado por el Espíritu Santo. Y hermanos, yo no soy juez, pero yo creo, si somos honestos, hay mucha falta del Espíritu Santo. Yo sé, mucha falta. Y hay gente que tal vez en su vida habla en lenguas, pero ya no más. Pero esto me muestra, hermano, cómo está tu vida, cómo está tu ministerio. ¿Estás dejando el Señor amasar el aceite desde la cabeza hasta los pies? Podemos leer esto y decir, bueno, está bonito esto, pero vamos adelante. No, hermanos, recuerde lo que yo hablé del buche. Es que no podemos solo llenar nuestros buches. Tenemos que dejar al Señor obrar estas verdades en nuestras vidas. Después dice, será, ¿dónde terminamos? Amasada con aceite, hojaldres sin levadura. Ahora, aquí otra manera. Dice, untadas. Y aquí yo tengo mi torta ya hecha. Y dice, untada, que significa lo que tenía que ser era como en esta manera. Tenían que sobar, untar ahí donde está cubierta con el aceite. 3 maneras: derramada sobre el aceite, amasada con el aceite y untada. ¿Qué significa? Dejando el Espíritu Santo penetrar más y más en nuestras vidas. Como este pastor me está hablando hoy día, dijo, Viera, yo no veo que Dios está bautizando mucha gente. Y lo triste es, mucha gente ni siquiera preocupa. Siente que están bien. Y si vamos a hacer una ofrenda vegetal, una ofrenda agradable que da buen olor a Dios, necesitamos ser tal vez como el apóstol Pablo decía, de no emborracharnos con vino, pero emborracharnos con el Espíritu Santo. Predica del Espíritu Santo. Predica del Espíritu Santo. Yo estuve recién en las Filipinas, un seminario de 300 pastores, y dentro de ellos sabía cuántos que nunca habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ministrar sin el Espíritu Santo? Y gracias a Dios el Señor llenó. Yo no recuerdo bien, pero de esos 300, como 8 personas se acercaron. No estoy seguro, pero creo que por lo menos 5, tal vez más de ellos, recibieron el Espíritu Santo. Pero, querido pastor, el Señor desea que usted ministre el Espíritu Santo y también que viva el Espíritu Santo. Sigamos leyendo nuestra. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén será de flor de harina, sin levadura. Aquí otra vez vemos la palabra amasada
con aceite. Sigamos leyendo. La cual partirás en pedazos y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Tienen que partir estas tortas en pedazos. ¿Qué significa? Unción en toda parte de mi vida. Unción en mis ojos, en mi billetera, en mis órganos sexuales, en mis manos. Y dice ahí, ¿dónde está? Echarás sobre ella aceite. Interesante, ¿verdad? Interesante lo que Dios está diciendo. Tanto que te tenían que usar el aceite. Es ofrenda. ¿Cómo puedo ofrecer ofrenda a Dios si ni siquiera estoy, digamos, fluyendo en el Espíritu Santo? Si no hablo en lenguas todos los días. Si tengo una vida devocional sin lenguas. Es muy importante en la vida de cualquier cristiano, cualquier ministro. Y ahí es un tremendo ejemplo, hermanos, de nuestras vidas. Lleno. ¿Cuántas maneras de echar el aceite? Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, que ya vimos. Y traerás a Jehová la ofrenda, que serás de estas, vamos hermano, de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Ahora, ya el sacerdote tiene su responsabilidad. El ofrendante hace su parte, pero lo prepara, y en este caso lo entrega al sacerdote. Que el sacerdote tiene que estar de acuerdo. El sacerdote tiene que estar del mismo espíritu, donde los dos están fluyendo en el propósito del Señor de esta linda ofrenda. Y presentará al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará al sacerdote aquella ofrenda, lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato, creo que dice, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima, vea, cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Hermanos, ¿sabe una cosa que me molesta mucho? Es que, y yo sé que esto no es constante, pero yo lo he visto muchas veces, que gente que profetiza en las iglesias, después salen chismeando, salen a veces aún hasta fornicación o adulterio, hay muchas cosas en la casa que no está bien. Es cosa santísima de las ofrendas. Y esto se basa en harina y aceite. Y si nosotros gozamos del Espíritu Santo, ¿cómo es que podemos ser usados por el Señor? Existen mentiras, hasta robos. Estoy hablando no de pecadores, estoy hablando de cristianos. Y yo sé que no todos los cristianos no son así, yo entiendo esto. Pero muchas veces yo veo esas cosas. Y dice, y lo que resta va para Aarón, sus hijos, y cosa santísima, se queman para Jehová. Ninguna ofrenda, versículo 11, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Ya hablamos de esto, que habla del pecado, la maldad,
a todo tipo de iniquidad, porque ninguna cosa leuda y ni de ninguna miel. Entonces había otra cosa prohibida que no podía poner aquí en la harina. Miel. Porque la miel habla de nuestra propia dulzura, de una vida de partes no convertida al Señor. Y también la miel fue para fermentación, porque cuando se quema la miel, da un olor terrible, no un olor agradable que el Señor está buscando. Entonces Dios prohíbe la miel, que significa que yo no puedo acercarme como digamos, como si yo fuera una buena persona únicamente, aunque debemos ser buenas personas, pero que Dios no me va a recibir porque soy una persona tal vez muy dulce en mi naturaleza, que no es malo ser, pero Dios dice, no quiero nada de lo que es su propia naturaleza, su propio ser. Tiene que ser algo ungido del Señor. Entonces, cosas que necesitamos, de ninguna miel será de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Sube, hermana. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Entonces aquí Dios ordenó otra cosa muy importante, porque dice sazonarás con sal, noten, toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. No solamente la sal sobre aquí de la ofrenda de vegetal o cocida, pero Dios obligó de echar sal también sobre los animales que también estaban ofreciendo al Señor. ¿Por qué sal? Porque sal es sumamente importante en nuestras vidas, porque Dios mismo dijo que debemos tener sal en nosotros. La sal es un tipo de gracia. Colosenses capítulo 4, versículo 6 nos dice esto. Colosenses 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tipo de una gracia, habla de gracia divina, por supuesto, de Cristo. Pero además de esto, la sal, según Mateo capítulo 5, versículo 13, purifica y limpia, previene la infección y corrupción. Mateo capítulo 5, 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que será echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, en Job capítulo 6, la sal da sabor y produce sed. Job 6, versículo 6. Se comerá lo desabrio, ¿cómo pronuncia esto? Sin sal, no, habrá gusto en la clara del huevo. Entonces, la sal da sabor, la sal también produce sed. Segunda de Reyes 2, 19, 22, la sal da vida. Segunda de Reyes 2, 19 22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. ¿Qué? Oiga esto, aquí vivía 50 profetas, una escuela de profetas. ¿Y qué es su testimonio? Dice, la ciudad es bueno, como mi Señor, mas las aguas son malas y la tierra es estéril.
Las tierras no están produciendo, las tierras están abortando. Las aguas son malas. Cuando están llenos de profetas. Ay, Dios mío. ¿Puede pasar esto? Sigamos. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poner en ella sal. Y la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Hasta 22. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Pero ¿qué? La sal da vida. Entonces, ¿mi vida tiene sal? ¿Mi vida tiene sal? ¿Estoy echando sal en la ofrenda que estoy ofreciendo al Señor? Mateo capítulo, Esdras capítulo 7, 22. Ahí habla de la sal sin medida, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. ¿Qué está diciendo esto nosotros, hermanos? Que la sal es tan importante y dice sin medida. En otras palabras, necesitamos todo lo que podamos tener. La sal también es un símbolo del pacto y aquí es algo muy importante en cuanto a las ofrendas. Leamos Números capítulo 18, 19. Porque usaron sal cuando hicieron pactos. Números 18, 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijos contigo. Me pierdo cuando esto sube. Por estatuto perpetuo, pacto de sal es delante de Jehová para ti, para su descendencia contigo. También veamos segunda de Crónicas 3 y 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y sus hijos, bajo pacto de sal? En otras palabras, si yo no echo sal en esta harina, ahí realmente mi vida no es una vida seria. Porque significaba, yo estoy pactando con mi Dios. Y Dios hizo un pacto con David con sal. También Marcos 9, 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego y todos sacrificios serán salados con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ahora, esto sí sucede hasta la fecha, porque entre los árabes, aunque dos árabes pueden tener pleito entre sí, pero si uno dice sentámonos y vamos a comer, si ellos comen pan en la comida, ellos dicen, hay un dicho, él ha comido sal conmigo. Hay sal entre nosotros, que significaba, aunque fue su enemigo, después de sentarse a la mesa a comer pan, ya no eran enemigos más. Yo estuve hablando con alguien que me estaba hablando de los musulmanes y los árabes, como a veces ellos pelean entre ellos bastante. Y llega el momento de comer, paran de pelear, van a comer y regresan muy tranquilos. La obra de sal, la obra del pacto. ¿Y qué para nosotros, hermanos? ¿Cómo puedo Dios recibir mi ofrenda si no pongo sal? Si no estoy sincero en lo que estoy haciendo. Dios pactó con Abraham, Dios pactó con David, Dios pacta con nosotros. Ahora Él espera que nosotros pactemos con Él.
¿Qué echamos la sal? Porque como ya leímos cuántas cosas que hace la sal, prohíbe la corrupción y hay bajo una consagración muy fuerte. Sigamos adelante en lo que estamos mirando, volviendo a Levítico, capítulo 2. Estuvimos, ¿dónde? Capítulo 2, versículo 13 estuvimos. Sigamos leyendo, 2:14. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, noten el proceso de hacer la harina. Dice, tostarás al fuego las espigas verdes. En primer lugar, esta harina tiene que pasar el fuego que usted ve allá. No es cualquier harina, pero harina que ha pasado por el fuego o el fuego de Dios hablando en nuestras vidas. Y además de esto, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerá como ofrenda de tus primicias. ¿Qué clase de harina? Pasado al fuego y bien desmenuzado. Yo estoy haciendo en esta manera y no siento nada grueso. No siento nada que como digamos, está chocando con mi dedo la manera que estoy pasando acá. Muy, muy blanda la harina. Ha sido bien molido. Bien molido. ¿Qué significa esto para nosotros? Si vamos a hacer esta harina, esta ofrenda de lo grato, tenemos que dejar al Señor pasarnos por su molino. Y un molino donde no queda nada grueso, nada de pedazos desagradables, pero bien suavecito. Y yo sé, si yo pregunto a las mujeres cuando están haciendo un queque, una torta, ¿cómo quieren la harina? Bien fina. Ahora, ¿somos harina fina con el Señor? ¿Hemos dejado el molino del Señor pasar en nuestras vidas? ¿Hemos dejado al Señor tostarnos? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Si usted no ha pasado el molino, el fuego, ahí viene en camino. ¡Ánimo! Ofrenda de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite, pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Es ofrenda. El sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo incienso, es ofrenda encendida a Jehová. Entonces, yo creo que ya es al final del capítulo 2, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas hemos visto en esta ofrenda? Hemos visto que tenían que echar sal, eran las primicias del grano, lo mejor, las primicias significa lo mejor del grano. Era un grano lleno en el sentido que, ponga 2:14 por favor, 2:14. Dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás el fuego las espigas verdes, y grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Pero en una traducción dice grano lleno, o grano verde, o está maduro, aunque no ya ha llegado a ser un grano duro, pero es un grano maduro, que ya ha alcanzado toda su madurez, pero no ha llegado a ser un grano muy, muy duro. Sal, aceite, amasado, untada, incienso, no podían poner levadura ni miel. Ahora, en esta noche, prohibido la dulzura humana. La dulzura humana. A veces decimos, pero yo soy tan dulce, yo no hago ningún daño a nadie, estoy bien. Dios dice, no, yo no quiero su propia dulzura,
Lo que quiero es que sea llena del Espíritu Santo. Nada de levadura, de lo que vimos, hipocresía, inmoralidad, falsa doctrina. Yo hablé anoche mirando la importancia de nuestra doctrina. Nada de levadura. Después Dios dice incienso, una vida ministrando al Señor, una vida adorando a Dios, una vida de oración al Señor, intercediendo al Señor. Incienso que al ser quemado suba un olor muy fragante. Y la sal del pacto. ¿Cómo están nuestras vidas, hermanos? Y ahora pueden fijarse cuánto aceite yo usé hoy. Esto está casi lleno. Pero echada, amasada, untada, tirado en pedazos la torta y ahí echaron más aceite. ¿Qué dice su corazón en esta noche? ¿Cree que hay mucha falta, aunque nos llamamos pentecostales, carismáticos? ¿Cuántos pueden decir hay una gran falta del Espíritu Santo en nuestro día? Quiero ver sus manos. No sea hipócrita. Si usted cree que hay suficiente, no levante la mano. Pero si usted está mirando lo que estoy hablando, ¿cuántas manos fueron levantadas? Hay una gran necesidad, hermanos. Y si decimos no es por ejército, ni por fuerza, mas por mi espíritu, dice el Señor. Y estamos muy necesitados del aceite en nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras iglesias, denominaciones. ¿Qué? Seamos honestos, hermanos, pensando, déjenme repasar un poquito más aquí. No piensen ustedes porque ustedes son los super santos, ya bien llenos de tantas palabras. Pero piensen en nuestras congregaciones. Piensen en nuestras congregaciones, lo que significa la sal. La sal del pacto. La sal que purifica, previene la infección. ¿Cómo están nuestras iglesias? Estamos en banquete, estamos en fiesta, estamos haciendo grandes ofrecimientos al Señor. ¿Con sal o sin sal? Seamos honestos. Pactamos en la noche y mañana es otra vida diferente. El mismo estilo que el día anterior.